queridos asistentes a esta charla eh, que va a tratar de una manera breve, lo más resumida posible, lo más orientativa y luego dispuesto a sus inquietudes y preguntas respecto al proceso que está viviendo Latinoamérica, pronunciado en los últimos años y obviamente con una sintomatología muy evidente en este año respecto a un proceso de desintegración regional. Y vamos a ver a qué nos referimos con este proceso de desintegración regional, porque todos los procesos entre las sociedades y generalmente en los procesos históricos suelen tener un movimiento pendular. Y el movimiento pendular en América Latina es mucho más evidente, es mucho más marcado. El péndulo se mueve de manera errática, con violencia, rapidez y poca predictibilidad. Y si bien como latinoamericanos, que seguramente es la mayor parte de la audiencia, si no es toda, ¿no? Si hay alguna persona fuera de Latinoamérica, eh, esta información de repente no le es tan cercana, pero los latinoamericanos siempre hemos vivido bajo una especie de etos, un sentido común de, a pesar de que somos repúblicas separadas y con historias independientes que ya se remontan a 2 siglos, en la mayoría de los casos, hay factores comunes que nos impulsan siempre a pensar de que nuestra área tiene un distintivo que le permite pensar en un proceso de integración mucho más con mucho más alcances, con mucho más metas, con muchos más eh, vectores de crecimiento, ¿no? Sobre todo porque en el proceso de la independencia de Latinoamérica, por diversos factores, pero también diversos intereses políticos, también factores geográficos y de otra índole, llevaron a que el proceso de la independencia en esta región dominada por España no sucediera lo que pasó en el área geográfica del norte, que eran colonias inglesas. Pero las razones por las cuales obviamente Estados Unidos llega a ser un proyecto integrado de diversas colonias que encuentran un futuro común y Latinoamérica, o sea, las colonias o españolas, Hispanoamérica, vamos a referirnos en este caso, pero podemos incluir también el aspecto de Latinoamérica a Brasil, ¿no? La Lusoamérica, la América portuguesa, eh, tiene muchos factores en común y que aparentemente son los pilares de un proceso de integración deseable, visible, buscable y al alcance de nuestras posibilidades. Y no tengo razones para cuestionar este tipo digamos, de axiomas, ¿no? De puntos de partida para pensar en un futuro de integración regional mucho más sólido el que tenemos ahora. Pero la realidad se enfrenta contra los deseos. Una cosa es el pensamiento desiderativo, el wishful thinking, ¿no? El pensamiento que uno quiere que suceda. Y otra cosa son los fenómenos reales que tenemos que afrontar, la problemática que sucede respecto a la interacción múltiple de todos estos actores en la región y también al destino de los diversos proyectos de integración que han existido, porque como ustedes, como le he mencionado a ustedes al comienzo de esta clase, existe este etos compartido y este mito también compartido, mito no en el sentido de mentira, sino de relato unificador en la región con respecto a que nuestro futuro, de alguna manera, tiene que ser un futuro juntos, ¿no? La patria, la famosa patria grande, sur de los Estados Unidos, desde el Río Grande hasta la Tierra de Fuego. Y esto a nivel de discurso siempre alienta, es un discurso muy poderoso, que como vamos a ver, no ha alentado ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino diversas propuestas de integración regional. Propuestas de integración regional que se hacen mirando al otro, ¿no? Se hacen mirando la cohesión, obviamente, que es la que ya hablamos, de las colonias norteamericanas post-independencia de su dominio del Reino Unido,
Y recientemente, en el siglo XX, desde la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de integración europea, que nace con una pequeña semilla y con pequeñas metas en la Comunidad del Carbón y el Acero, ¿no? En el Benelux, en la zona de Bélgica, Netherlands, por eso se le llama Benelux, por los Netherlands, que son los Países Bajos, y Luxemburgo, y hay luego en la zona francesa, ¿no? Y que posteriormente eso incluye a la República Federal Alemana, que va a ser luego Alemania, ¿no? Unificado con la RDA, con la República Democrática Alemana, después de la caída del muro, Italia, y finalmente eso se vuelve la semilla de la Comunidad Europea, y finalmente la Comunidad Europea se vuelve el paso previo a un factor mayor de integración regional en Europa, que es la Unión Europea. Porque eso le despierta esperanzas a América Latina, porque ya vemos de que, por un lado, en el siglo XVIII ya las colonias inglesas optaron por un camino común, y 2 siglos después, en el siglo XX, tras guerras fratricidas que han acabado con la parte de la población europea y que han generado los episodios más violentos de la historia de la humanidad y los más sangrientos, los que tienen mayores víctimas, ¿no? Las guerras mundiales de 1914 a 1918 y la del 39-45, que desangran Europa, y Europa, después de un periodo de violencia, después de estar todos castigados por haber intentado el camino a la guerra, se orientan hacia el camino de la colaboración pacífica, la integración y el multilateralismo que les permite a ellos, en esos pequeños lados, generar un proyecto múltiple que genera un proyecto viable de integración. Y ese proyecto de integración no surge como sucede en Latinoamérica con diversas iniciativas que se van creando y se van frustrando. Hay una continuidad, hay un hilo lógico desde la Comunidad del Carbón y el Acero a la Comunidad Europea y finalmente la Unión Europea. Y la Unión Europea, que en estos momentos, para dar una coyuntura un poco fuera de Latinoamérica, enfrenta otro gran reto que se estuvo planteando a comienzos del siglo XXI con respecto a una política de seguridad común. Ahí vemos que la política de integración europea no es perfecta, es totalmente mejorable, todavía no integra la totalidad dentro de las funciones que debería, se orientaba en su creación y a la que él debería estar orientado, no lo ha logrado del todo. Por ejemplo, una política de seguridad común, ¿no? Europa Occidental sigue dependiendo del paraguas de seguridad norteamericano, y vemos que tras la guerra de Ucrania y tras la posición de Rusia respecto a su economía, que la ha transformado después de su derrota inicial en Ucrania en una economía de guerra, apostando a volcar todos los recursos de este país a una victoria, Europa se enfrenta a un dilema de cooperación, de integración, o sea, los límites del proceso de integración europeo y los límites de los potestades de los estados-nación que se crearon bueno, no se crearon porque no es una fecha donde nacen, pero siempre dentro de la ciencia política se marca la paz de Westfalia en 1648 como el inicio donde se identifican estos estados con sus intereses nacionales, razones de estado que mueven a cada una de estas sociedades organizadas en estructuras complejas, que las llamamos estados y que son la manera en que los humanos nos organizamos en estos últimos siglos, ¿no? Estos estados-nación. Y quizá cambie, obviamente, porque recuerden que la tecnología cambian los paradigmas de organización y las formas de organización social se van quedando atrás, y la tecnología se adelanta más allá de lo que nosotros nos podemos acostumbrar. Y eso va a generar cambios en este ciclo. Entonces, volviendo a nuestra región, este proceso de desintegración regional del cual les hablo sucede porque ha habido un proceso de integración, pero múltiple y desiderativo, como decía al comienzo, un proyecto de integración basado en el wishful thinking, en el lenguaje lleno de promesas y lleno de populismo que nos cautiva a toda la región. Ningún país de Latinoamérica está a salvo de una u otra retórica bella, ensoñada, que suena bien, pero que no está apoyada a veces en una voluntad política concreta, ¿no? Sirve para apaciguar o para lograr un rédito temporal, coyuntural, a través de una gran promesa que suele caerse, como vamos a ver. Estaba leyendo hace poco un autor chileno, Bruno Harvey, con un interesante documento cuestionando a lo que se llamaba, si no me equivoco, si no me equivoco, es el sueño del multilateralismo o la ilusión multilateralista,
que justo aborda el tema de las organizaciones y proyectos de integración regional. Y aquí él, me parece que el artículo que él da, escribe, se resume en uno de sus párrafos muy bien y que realmente describe un poco la forma en que nos organizamos en estos procesos de integración y la forma en que luego nos desorganizamos. Dice, las organizaciones latinoamericanas no establecen requisitos de ingreso, obvio, para estos proyectos, a diferencia, por ejemplo, de la Comunidad del Carbón y Acero o de la Comunidad Europea que te decía que tenías que cumplir con ciertos estándares para estar dentro, ¿no? Se juntan todos los cancilleres de la región, todos se dan la mano, se toman cócteles, comen sanguchitos y nace un nuevo proyecto de integración regional. Ese requisito de ingreso, que todos estén juntos y que incluso esos proyectos de integración regional abarcan no solamente desde antes, sino ahora últimamente regímenes autoritarios, para hacer incumplir las normas, para hacer cumplir las normas colectivas, ¿no? O sea, no hay incentivos para hacer cumplir las normas que se establecen para estos organismos que tienen un propósito común. Todos depende de la buena voluntad del Estado, pero no existe nada coercitivo o nada que tenga un cumplimiento obligatorio o de compulsión, esté vinculante dentro de la legislación nacional con respecto al compromiso internacional, sino apela a la situación coyuntural del país, que puede en un momento inclinarse a un proyecto de integración o a otro o a ninguno. Y mis condiciones para permanecer en ellas, dice Harvard, ¿no? Y se fundamentan en postulados de solidaridad regional efímeros. Suena duro, suena feo, pero es la descripción objetiva de la realidad. Recuerden que en ciencia política nos vamos hacia la ciencia, no hacia la narrativa, sino hacia la ciencia de lo que es, de lo observable, de lo mesurable. Esa ciencia obviamente incluye los discursos del deber ser o del wishful thinking o del populismo, para también sobre eso observar cómo influye en el fenómeno real y en la concreción, ¿no? Tengo una pregunta aquí que voy a resolver de Daniel Díaz. Al final voy a resolver, pero si quieren pueden ir dejando sus preguntas en el chat para apenas yo terminar la charla. Creo que cuento con unos 20 minutos para, para resolver las preguntas. Así que sí, hay una pregunta muy interesante aquí sobre las organizaciones regionales, que quizá la resuelva bien mediante esta exposición, porque esta exposición está destinada a abordar este tema en particular rápidamente, como vemos. Esta es una introducción, ¿no? De algo mayor que luego podemos tenerlo en el curso de mentores, pero esta charla quiere orientarlos al público en general, a todos los que ustedes están asistiendo, para que tengan una idea ordenada y concreta de este proceso. Entonces estamos en un proceso de integración, pero una integración lleno de deseos, llena de buenos propósitos. Los buenos propósitos quedan muy bien en el papel, quedan muy bien para un discurso de dar cuentas a la nación, para establecer objetivos que han logrado determinado gobierno. Nosotros creamos el Pacto Andino junto con otros gobiernos. Nosotros creamos el Mercosur, o en el caso de los gobiernos de la tendencia bolivariana, que estuvieron a comienzo del siglo XXI más o menos en auge, ya solamente queda Venezuela como último bastión. El proyecto antinorteamericano, ¿no? De integración regional, basado en una contestación a la hegemonía imperial, colonial, etcétera, de la gran potencia, la única gran potencia. Eh, pero finalmente, ¿a dónde llegan? Vemos que estamos en la tercera década del siglo XXI y no han llegado a ningún lado. Esto lo estoy contando también para llegar al punto final de la coyuntura cercana que vamos a tratar al final de esta charla. Por ejemplo, las organizaciones que surgen antes, por ejemplo, la ALAC, que es una organización antigua de integración que luego se transforma en el año 1980 en ALADI, la Organización Latinoamericana de Integración, el Pacto Andino, que es un proyecto de integración que en los 60 mira hacia el proyecto de integración europeo, por eso se le llama al Pacto Andino un proyecto de integración regional de primera generación, y que forma un propósito común en los países del área andina para juntar sus economías, poblaciones, eliminar barreras aduaneras, generar procesos de integración de políticas comunes, y algo que realmente es muy prometedor. Ese pacto andino comienza con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia.
Y el primero que sale el pacto andino es Chile, en el gobierno de Pinochet, porque ya vemos de que este compromiso internacional depende de la coyuntura gubernamental que existe en la nación firmante o el Estado que se adhiere, ¿no? Y este Chile que firma el pacto andino, que era una democracia, no es el mismo que se sale del pacto andino cuando es una dictadura que tiene un propósito que no mira la integración regional como parte de sus metas, y que su esquema de proyección implica un camino en solo, con las ventajas de ser un actor solitario sin compromisos internacionales con sus vecinos, y las desventajas asumidas del caso, ¿no? Porque el proyecto de integración te promete ventajas, obviamente. Nadie entra a un proyecto de integración para desmejorar su país. Todos los proyectos de integración te prometen de que juntos vamos a ir mejor. Esa es la promesa que se da al proyecto de integración. El Pacto Andino se transforma luego en la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? De la cual ya se sale eh, a Venezuela, porque ya era un corsé de integración muy anticuado para los propósitos hegemónicos en un momento regionales del proyecto venezolano, ¿no? Que tuvo un auge muy potente, ayudado y potenciado por los precios del petróleo, el comienzo del siglo, y luego degradado por las propias contradicciones económicas y mal manejo de la política básica económica de este país, ¿no? Entonces ahí tenemos dos proyectos regionales y uno superpuesto sobre el otro, porque países de CAN también tenían compromisos con Aladi, y al otro lado, el otro lado del continente el sudamericano, el proyecto del Cono Sur, del Mercosur, con Argentina y Brasil, intentando emular el eje económico que en la Comunidad Europea y luego en la Unión Europea representan Francia y Alemania. Aparte, muy simbólico, ¿no? Muy icónico, porque Argentina y Brasil habían pasado por su propia pequeña guerra fría regional. Eran los dos países hegemónicos con grandes economías y con mejor proyección en la región, que intentaban lograr la primacía dentro de esta área geográfica geopolítica, bajo una geopolítica de enfrentamiento regional que afortunadamente ha pasado a una página de la historia ya que se ha dado vuelta, que esperemos que no vuelva, porque siempre las coyunturas internacionales cambian, nunca hay un fin de la historia, como siempre dice, como erró Fukuyama en los noventas al embelezarse con el auge de la victoria temporal de las democracias liberales. En el Mercosur, el planteamiento es justamente un enfoque de integración económica, pero también luego que a la que se le van añadiendo matices políticos, ¿no? Pero ya desde la palabra merco, ves que se orienta a mercado, un mercado común del sur. Y en este proyecto, impulsado especialmente por Argentina y Brasil, eh, se plantean incluso diversas iniciativas, hasta de moneda común, que no solamente lo hemos escuchado hace poco, que lo planteó antes de que llegue Milei, el gobierno de Fernández con el gobierno de Lula, ¿no? Confiando en una victoria del kirchnerismo, sino antes, es un proyecto que yo lo iba escuchando desde niño, cuando Argentina y Brasil plantearon una moneda común que se llama el gaucho, que nunca llegó a nada, obviamente, como otro de estos propósitos de integración regional que quedan muy bien para la reunión, muy bien para la Junta de Diplomáticos, muy bien para esta cumbre de cancilleres o de presidentes, pero que finalmente arma una estructura burocrática que no se desintegra porque el ALADI sigue vigente, a pesar de que ya no funciona casi en la práctica, no tiene mayor función relevante. La CAN sigue vigente, tiene algunas funciones más o menos relevantes. El Mercosur, vamos a ver también un poco qué ha pasado con el Mercosur, pero spoilers, no le está yendo bien. ALBA, la iniciativa de la alternativa, la alternativa bolivariana para las Américas, el proyecto de integración regional político de ciertos países con tendencia política, confiando en expandir esa opción política al resto del continente por parte de Hugo Chávez, y que sobre todo se basaba en su cercanía no su cercanía, sino en la adición de pequeñas naciones del Caribe. El ALBA contaba con una serie de pequeños estados que tienen voto en la ONU y a los cuales era barato, digamos, ganarse su apoyo porque son estados pequeños, el presupuesto es pequeño y por lo tanto con una ayuda pequeña puedes comprar su lealtad. Y por lo tanto el ALBA podía tener muchas banderas, pero relevantemente los estados del ALBA principales eran Venezuela y luego Bolivia.
y de ahí una serie de pequeños estados del Caribe. Este propósito de ALBA se ha deteriorado también, obviamente, con el deterioro de la economía venezolana, que ya no le permite digamos, estar en la persecución de estos proyectos enormes que tenía al comienzo del siglo XXI, tras la muerte de Hugo Chávez, obviamente, el proyecto se degradó aún más, ¿no? La llegada de Nicolás Maduro al poder eh, coincidió con algo que ya había dejado su predecesor, una economía, digamos, marcada y encaminada a dilapidar sus recursos abundantes, de los cuales dispuso Venezuela al comienzo del siglo, y que hizo estallar en una supernova de pretensiones políticas y de consolidación, eso sí, exitosa, un régimen autoritario en Venezuela, ¿no? Que es posible que siga de largo más allá de este año. Unas elecciones que tienen demasiado, no hablemos de problemas, ¿no? Que ya simplemente parece que no van a surtir mayor efecto en el cambio de régimen. UNASUR fue el proyecto más esperanzador de integración regional, eh, que fue sobre todo también impulsado no solo por Venezuela, más bien por Brasil, y que correspondía al más sólido, a la más sólida perspectiva de integración regional basada en la realidad política, que era la proyección hegemónica que tenía Brasil para tener una presencia dominante en el continente sudamericano. Y el proyecto UNASUR eh, padeció de lo que padecen muchos de los otros proyectos, que fue una serie de múltiples metas ambiciosísimas de integración a todo nivel y en los cuales no se avanzó en ningún nivel. Hubo incluso proyectos incluso de integración de defensa, de integración energética, de integración diplomática, cultural, aduanera, etcétera. Era el proyecto de los proyectos, ¿no? Y sobre este marco incluso iban a funcionar el CAN y el Mercosur, pero UNASUR en estos momentos es una organización de integración regional. Han abandonado la mayoría de sus miembros su participación en esta organización, incluso en el edificio mismo que se construyó para su sede, pues ya fue destinado a otro fin en Ecuador. Y UNASUR fue la más grande aspiración, el más grande salto y la más grande caída en este siglo con respecto a los proyectos de integración regional. Un proyecto menos ambicioso, más pequeño y que abarcaba también países de la región latinoamericana fue la Alianza del Pacífico, que fue una propuesta de Alan García en su segundo periodo gubernamental, fue en el 2010, si no me equivoco, que lo propone. Y esta Alianza del Pacífico es una organización de integración regional que toma en cuenta los fracasos de las anteriores iniciativas de organización regional y con respecto a los factores comunes de sus integrantes, México, Colombia, Chile y Perú, con apertura a mercado, TLC con Estados Unidos, una orientación a ciertas políticas económicas en común que comparten cierta visión de la economía compartida y del mercado, de las políticas aduaneras, eh, logra pequeños éxitos. La Alianza Pacífico, o sea, pequeños, no, en realidad son éxitos, sino que son pequeños comparados a los proyectos de integración regional mayúsculos que hemos tenido, pero se basa también en una coyuntura política, que son países que en ese momento tienen gobiernos de derecha a centro derecha o en todo caso centro orientados a un esquema de liberalismo o neoliberalismo, como lo queremos llamar. Eh, y este esquema económico, sí, eso sí, no depende tanto del gobierno de turno, sino llega a ser parte de la estructura de estos países, tanto de México como de Perú, ¿no? Una estructura que viene de los 90 en el caso de Perú, Chile, una estructura que viene desde la dictadura de Pinochet, y Colombia, que ha estructurado su economía en base a esto poco a poco en las últimas décadas, y México con su propio eh, plan de acción estatal, pero que exige este tipo de políticas ya que está integrado económicamente el espacio norteamericano, que requiere su fuerza fabril, laboral, eh, genera una serie de confluencias. ¿Pero qué pasa con la Alianza del Pacífico? También la vemos en problemas ahora, ¿cierto? Tenemos dos países de la Alianza del Pacífico enfrentados, sino tres, entre ellos el nuestro especialmente. Lo vamos a tratar acá en la charla antes de terminar. El ProSur fue una iniciativa, porque es una iniciativa que, bueno, es una iniciativa también de varios países de la región,
también incluido el Perú, Argentina en un momento donde tenía el gobierno de Macri, ¿no? Eh, donde cierta confluencia de una especie de alineamiento político de gobiernos de derecha, y ya es un tema de integración más político, eh, se genera para otro proyecto más de integración que realmente sirve para dar un logro final anual con respecto a los logros de política exterior de esos países, pero es otro proyecto de integración de regional más que no avanza a ningún lado en estos momentos. Simplemente bastó que cambiaran los gobiernos de estos países para que el Prosur cayera en una irrelevancia visible. Y el proyecto es el proyecto es el que es un proyecto impulsado por Brasil como una especie de OEA sin Estados Unidos, ¿no? Una OEA latinoamericana, que también es una especie de segundo mecanismo redundante de corroboración y de acudir a ciertos fueros externos cuando pasan ciertos episodios internacionales en la región, ¿no? Cuando existe un pronunciamiento común, que también para eso funciona bien la OEA, ¿no? Y el CELAC más bien incluye a Cuba. Entonces, ¿cuál es el requisito? Como dice Harvey, ¿no? El requisito de ingreso no es que seas una democracia, puede ser una dictadura y simplemente basta que tengas el carnet de Latinoamérica para poder pasar. Eso debilita, obviamente, y volviendo a esta frase, los incentivos para cumplir las normas colectivas. Y a comienzo de siglo, como les mencionaba para entrar un poco más en detalle, el proyecto UNASUR fue el proyecto más ambicioso y que se estrelló con más fuerza con respecto a sus ambiciones, ¿no? eh, de integración. ¿Por qué? Porque Brasil está en busca de ser, como pongo acá en la diapositiva, el alfa de la región, ¿no? El macho alfa, es decir, el que sin dominar al resto, marcara la pauta y marcara la guía. Y eso estuvo este, heredado de una política del presidente Cardoso de Brasil y luego continuado por la política de visión latinoamericana de Lula da Silva. ¿Pero qué pasó? Sucede en Brasil el escándalo de Lava Jato. Los proyectos de integración física que se estaban construyendo en el área sudamericana, que incluían redes ferroviarias, autopistas y redes de energía, estaban a cargo mayormente de empresas brasileras. Y esas empresas brasileras estuvieron involucradas, no en menor, sino en mayor medida en este escándalo de lavajato, que implica la corrupción de diversos funcionarios estatales para lograr contratos, para lograr adendas, para sacar tajadas, no solamente a Brasil, sino a los otros países donde operaba. Esto debilitó muy fuertemente este proyecto de integración regional físico, que incluía proyectos de construcción física y de red tangible de comunicaciones. No solamente se iba a quedar en proyectos de observancia diplomática o compromisos internacionales de poca, de, de, con poco poder de cumplimiento, sino que las vías, las estructuras, las redes de energía, gasoductos, etcétera, iban a constituir un legado a futuro de este proyecto de integración. Esto estaba enmarcado en lo que se llama antes la iniciativa IRSA y ahora se ha transformado en el COSIPLAN, ¿no? Yo estaba visitado, suelo ser sigo siendo un entusiasta de la integración latinoamericana y un gran decepción, obviamente, por los resultados. Visitando la página del COSIPLAN encontrarán cosas que no se actualizan desde hace 7 años. Y en ese esquema de avance están ciertas cosas que avanzan a nivel de Cancillería y relaciones bilaterales, enmarcadas dentro del COSIPLAN, ¿no? Pero que ya no tienen el impulso de comienzo de siglo. A estas alturas, en la tercera década del siglo XXI, deberíamos haber tenido la concreción de la mayoría de estas obras de integración que podemos ver acá, estos ejes integratorios, que se planteó además bajo un esquema de pensamiento geopolítico o de funcionamiento de la región como un conjunto, porque recordemos que Sudamérica puede aparecer como una unidad, pero a diferencia de Estados Unidos, la geografía de Estados Unidos es plana, llana, con algunas montañas por ahí, unos desiertos, pero mayormente permite una comunicación mucho más fluida. Y Latinoamérica es una serie de países basados en establecimientos costeros, salvo Paraguay y Bolivia, Bolivia porque perdió su mar en el siglo XIX, y Paraguay porque fue siempre una nación fluvial muy especial con características muy determinadas,
Pero el resto de países latinoamericanos basaban su estructura nacional, estatal hacia el mundo o como estados costeros pegados a la costa o en alguna parte del interior cercano a la costa, no muy lejos de un puerto. Y por eso Latinoamérica es como como un rombo, diríamos, o como, sí, como un rombo estirado, pero que en el centro ahí es un centro duro, es una pepa de durazno, ¿no? Por fuera es una pulpa de durazno blanda, pero en el centro hay una pepa de durazno que lo constituyen los Andes, la Amazonía, el Mato Grosso, el Chaco, las selvas fluviales, accidentes geográficos, que hacen que la comunicación de un lado al otro sea muy difícil. Por eso, por ejemplo, Brasil ha vivido siempre de espaldas un poco a Hispanoamérica, a pesar de ser un país muy poblado y muy influyente, e intentaba volcar esta situación natural que le inclina a como una especie de corseo, de aparato que le hace voltear hacia otro lado, un poco con estas redes de integración, voltear hacia sus vecinos regionales sobre los cuales podía ejercer influencia. ¿Qué pasa? Sucede este escándalo en Lava Jato y luego llega también Bolsonaro al poder. Bolsonaro, como Pinochet en el caso de Chile, tenía una tendencia más aislacionista, más de voy solo, ¿no? Por eso esta tendencia, por ejemplo, del trampismo, que Estados Unidos es aislacionista, eso lo digo como un dato extra, tiene esta coincidencia con los seguidores de Bolsonaro en Brasil, porque son países que no tienden a ver a la colectividad, sino al esfuerzo individual propio, pero en un sentido extremo, y eso se trasluce también en una visión geopolítica de esos países. Trump es un aislacionista norteamericano y Bolsonaro es un aislacionista brasilero, y eso se vio reflejado cuando ya terminó el gobierno de Lula y luego el de Dilma Rousseff, en las políticas ya abiertamente desconocedoras de sus compromisos o digamos sin aliento, sin mayor aliento o empuje o energía en los proyectos de integración regional en los cuales se había comprometido Brasil, ¿no? Y el proyecto bolivariano del ALBA ya vimos en el anterior, en el anterior contenido, que se desintegra con respecto a la desintegración económica de Venezuela, ¿no? Y a sus propias falencias internas. Y además fue como si le hubieran dado una tarjeta de crédito con el petróleo y reventó la tarjeta de crédito, entró en deuda y ahora vemos la Venezuela tal como está. Eh, la Alianza del Pacífico, que tuvo ciertas confluencias especiales y que ha logrado ciertos avances, pero que ahora se encuentra frente a diversos retos. Digamos que entre las organizaciones de integración es la que menos peor, ¿no? Si nos permite la expresión, a la que no le va tan mal, pero igual no le está yendo bien. Eh, Esos espacios que les hablaba, como la CELAC, de convergencia regional o de convergencia basada en cultura política como el PROSUR. ¿Y qué pasa? Tenemos una oscilación política constante en América Latina, ¿no? Los gobiernos pasan no de centro de derecha a centro izquierda, sino estamos en discursos de izquierda a derecha extremas, ¿no? Con matices. Acá en el mapa, por si acaso, ¿no? Es un mapa que refleja las tendencias políticas de cada país. Si me preguntan por Perú, sí, obviamente, pues tendrá el gobierno de Dina Boluarte apoyo de la derecha en el Congreso, ¿no? Una derecha muy radical también, pero también tiene apoyo de los sectores radicales de izquierda que llegaron al poder en el 2021. Y finalmente, por la tendencia, pues, de Dina y de ciertos elementos del gabinete, se trasluce con una especie de nombre de centro-izquierda. Es debatible, sí, pero tampoco podemos decirle que es un gobierno de centro-derecha o menos de derecha. Es una cosa indefinible, muy problemática y muy degradada. Que si algo podemos coincidir, obviamente, en el tema de Perú, que es un esquema político con institucionalidad degradada y acelerada. Pero vemos de que el mapa político en Sudamérica cambia, ahí ha cambiado constantemente, y los proyectos de los sucesores de los anteriores gobiernos intentan borrar o dar un giro de 180 con respecto a lo que hacía el anterior gobernante, para bien o para mal. Eh, en el caso de Chile, es un país que sí, a pesar de oscilar entre la derecha y la izquierda, ha tenido el menor grado de oscilación en sus políticas, ¿no? Bachelet de izquierda no varió de lo que hacía Aylwin de derecha. Incluso ahora Boric de izquierda, que llega con un movimiento, digamos, de callejero más radical, en el poder se ha demostrado ser un izquierdista moderado,
respecto a sus pares de México o Colombia. Obviamente, ni hablar ni comparar con Venezuela, Nicaragua, Cuba, ¿no? En el caso de Argentina, más bien, se ha sufrido un cambio de timón muy fuerte, ¿no? De una política hiperproteccionista, también desconocedora de fenómenos básicos de la economía, como el kirchnerismo, a un libertarianismo de ultranza, también de shock y experimental, como el de Milei, ¿no? Con diversos puntos dogmáticos que si cumple tal, o si tiene la oportunidad de cumplirlos tal cual, llevaría un giro muy extremo a Argentina hacia el otro lado, que también hay que considerar que está en una situación económica terrible y por lo tanto esa fue la circunstancia en la que salió Milei. Países más estables, obviamente en la región, donde el viraje de derecha a izquierda no representa una especie de salida del camino, un lado hacia el otro, ¿no? De que ver al carro que bordea la pista como si estuviera en lluvia derrapeando, en el caso de Uruguay, ¿no? En el caso de Perú sí sabemos de que no nos hemos salido tanto de un esquema económico previsible, que sí lo mantenemos, pero a nivel político estamos a punto de experimentar una negación de lo que decían de que la política y la economía podían ir por dos bandas distintas y no se tocaban y no se afectaban, pues la política está afectando la economía y la mala forma en que llevamos nuestros distintos gobiernos en Perú nos está pasando factura. En Ecuador se pasó de un gobierno como el de Correa, largo y de izquierda, a luego al de Lenin Moreno, que más bien tenía una tendencia centro-derecha, y era el de Noboa, que vamos a tratarlo ahora un poco al final de la charla, antes de pasar a las preguntas. Es un gobierno temporal, ¿no? Tras la renuncia de Lazo, pero que tiene un fuerte aire influido por el buquelismo de El Salvador. Es un modelo no apolítico, porque es un modelo político autoritario, no voy a ponerme acá a juzgar tampoco eh, el tema político, porque hay ciertas cosas mesurables en El Salvador que han mejorado, pero hay ciertas cosas que se han degradado. Y la población juzga de que lo degradado es un precio a pagar por lo mejorado. Y esos son fenómenos políticos, o sea, más allá de lo que yo también quiera, de mi pensamiento desiderativo, hay cosas que son fenómenos observables, ¿no? Colombia, tras muchas décadas, ha pasado a su primer gobierno izquierda y probablemente, por lo que va, como va el desempeño de Petro, sea un, sea un lunar en la historia de Colombia, porque puede ser que otro gobierno de centro-derecha llegue al poder. Y Venezuela es un autoritarismo de izquierda, claro, ¿no? Entonces, estos proyectos regionales de integración se han ralentizado, la Alianza del Pacífico incluso ha sufrido un golpe severo por la desintegración entre sus miembros, no a nivel económico, sino a nivel político, a nivel de Cancillería, a nivel de Ministro de Economía, todo va bien, pero a nivel de sus miembros, de sus cabezas políticas, todo va mal. El golpe de Castillo, apoyado luego y reivindicado por Petro y especialmente por López Obrador, y las masacres que hubieron en la consolidación del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Que no fueron la influencia para que Colombia y México obviamente se volvieran enemigos de Dina Boluarte, ellos se volvieron por razones políticas. Y luego obviamente el gobierno de Dina añadió a esa lista los 49 muertos, de los cuales es responsable políticamente en las protestas. Eh, esta enemistad entre tres de los cuatro actores, ¿no? Chile es el que ha mantenido más una posición mucho más sensata respecto a los hechos políticos y a no afectar temas de la alianza, nos está pasando también factura. Eh, y a nivel por ejemplo, del Mercosur, la llegada de Milei, ¿no? Hay un propósito no también aislacionista de Milei, que también va en la línea de Bolsonaro y la línea de Trump. Eh, y como vieron, como les expliqué antes, las pretensiones integradoras hegemónicas de Brasil para generar un proyecto continental, Brasil, aparte de que era el que tenía más instrumentos, más agencia y más recursos para llevarlo a cabo, pues ha caído presa también de la oscilación política de Brasil y también del descrédito del poder blando de Brasil por el escándalo de corrupción de Odebrecht que ha salpicado a los demás países, a los vecinos que estaban confiando en Brasil como una especie de líder natural de la manada para la integración, pues ya ese líder de la manada perdió una serie de legitimidades, más allá de aparte de las barreras idiomáticas que existían, que era un poco una cosa menor que nos ha separado de Brasil siempre,
más que nada nos ha separado una geografía enorme, ¿no? Que hace que Brasil esté literalmente en otro continente para nosotros, a pesar de estar en el mismo continente, en otro continente para Chile, para Ecuador, para Colombia, ¿no? Para Venezuela, ¿no? Los polos geopolíticos digamos, de dinamismo económico de Brasil quedan en el otro extremo. Eh, y eso es la tendencia de cambiar radicalmente, hace de que no tengamos una homogeneidad política, ¿no? En Chile, por ejemplo, han tenido 4 años, o casi 5, de dar una vuelta de carrusel con respecto a una nueva constitución que nunca llegó. Finalmente se propuso una constitución absolutamente eh, desiderativa también, con muchos propósitos vacíos, lleno de esta retórica de la que nos hemos quejado al comienzo de Latinoamérica, pero llevada al cuadrado, que la gente, el pueblo chileno no votó, rechazó, y luego hubo un consenso de un Congreso Constituyente más de centro-derecha, con también alterando la Constitución y mandándola un poco a una Constitución un poco más derechizada, que tampoco prosperó, la gente no votó por eso, no lo legitimó, y finalmente, después de 5 años de vueltas constituyentes, pues en Chile se han quedado con la antigua que tienen, que viene desde el gobierno de Pinochet. El gobierno libertario Milei en Argentina ya lo hemos abordado. Eh, la acción política de la dictadura venezolana para sobrevivir ha hecho de que sea una dictadura resiliente, ha encontrado los métodos y las formas para prolongarse en el tiempo y no solamente generar un apoyo directo en otras dictaduras como Nicaragua o Cuba, sino en países poderosos, o sea, poderosos para la realidad venezolana, como su vecino inmediato Colombia, cuyo gobierno actual, el de Gustavo Petro, es afín al gobierno de Maduro, o el de López Obrador, que también lo ve con buenos ojos, ¿no? Entonces, y más que nada, la importancia en México como una economía de mayor relevancia junto con Brasil en la región, hace que este apoyo sea doblemente importante. Eh, este año, recuerden que hay elecciones en México y la coalición oficialista de López Obrador lleva una ventaja de 21 puntos sobre la candidata de la coalición opositora Xochitl, ¿no? Solamente de que como no hay reelección en México, en vez de López Obrador va a estar como sucesora Claudia Sheinbaum, que es una científica que tiene un mejor perfil que López Obrador, y por eso es posible de que en este año veamos, esperemos, también una normalización de las relaciones con México, ya que López Obrador eh, ha tenido una actitud muy confrontacional con diversos actores regionales. Eh, También Petro, ¿no? Que tiene un teclado fácil para tuitear, es un gobernante que usa mucho Twitter para establecer lo que se le viene en pensamiento mientras está, no sé, tomando el té o almorzando, generando un problema para los pobres miembros de la Cancillería colombiana, el cuerpo diplomático colombiano, ¿no? Y aquí en este mapa, en el anterior mapa veíamos las tendencias políticas, y aquí vemos más bien la calidad de las democracias, ¿no? Y vemos, por ejemplo, como democracias completas a nivel regional, o sea, entre el último informe de la Unidad Económica e Inteligencia, califican Costa Rica siempre estable, ¿no? Chile, con grave estabilidad siempre visible, y Uruguay también, ¿no? El país aburrido de Latinoamérica, ¿no? Todos quisiéramos ser aburridos como Uruguay, aburridos en ese sentido políticamente, o sea, ir de centro a izquierda a centro derecha y tener un gobierno previsible y un poco menos, con menos calidad democrática, pero todavía mencionados allí, Colombia, Brasil, Guyana y Argentina a nivel de Latinoamérica, y ya degradado un poco, y obviamente por las distintas circunstancias, tanto el golpe Castillo como la manera en que las instituciones actuales son degradadas, en el actual gobierno de Dina Boluarte y por eso de confluencia de izquierda y derecha con fines particulares, ¿no? Y no nos quedemos cortos aquí. En muchos casos que apoyan, porque esa es una realidad objetiva, no es opinable, apoyan diversos intereses de mafias nacionales. Y México también, por diversos procesos donde han habido cuestionamientos a su sistema electoral, movidos por el candidato, por el oficialismo de López Obrador, pero no necesitan mover nada electoralmente para lograr una reelección, no una reelección, una repetición de la coalición gobernante en el poder, ¿no? Con Claudia Sheinbaum. Y vemos ya en el extremo, pues, de
los regímenes autoritarios más fuertes, ¿no? Nicaragua, Cuba y Venezuela. Me parece que aquí El Salvador debería estar un poco más oscuro por el grado de autoritarismo en el que se ha elevado Bukele. Y este grado de desintegración latinoamericana erupciona, ¿no? Como pus, como estas grietas que ya crujen en nuestras placas tectónicas locales, se evidencian ya ruidosamente en fenómenos que hemos visto estos años, ¿no? Estos años en la región, ¿no? Además de que estamos desintegrados de estados como Cuba, Venezuela o Nicaragua, que son tres estados autoritarios, además que la región un poco cuestiona, pero no cuestiona, y sus políticos miran con admiración al otro régimen, está convirtiéndose en un régimen autoritario, que es el de Bukele, ¿no? Si ya no es autoritario, tiene rasgos, muchos rasgos autoritarios, eso ya puede entrar en otro debate, si no nos vamos a gastar acá un montón de tiempo hablando sobre lo complejo que es calificar el gobierno de Bukele, como no es fácil hacerlo encajar en una u otra cosa y tampoco, bueno, no voy a entrar más en detalles. Este, y la calidad de la confrontación de ciertos cabezas de Estado, en este caso Milei, Petro, López Obrador especialmente, ¿no? Que tiene un verbo muy fácil y muy incendiario con respecto a sus vecinos, se suelta ese es el problema de los gobernantes que tienen un espacio en las mañanas para hablar, él tiene sus famosas mañaneras y que en estas mañaneras pues tiene una tendencia a la verborrea, como distintos gobernantes de de esa tendencia política, ¿no? De izquierda creo que les gusta escucharse a sí mismos, como tenía Hugo Chávez en su momento un programa diario y que interrumpía incluso en cadena nacional la programación habitual de la televisión venezolana. Y allí pues se ha dado pie a de que López Obrador se enfrente con Milei que también que es una persona de lengua larga, también incendiaria, ¿no? Con un verbo con el cual sí se ha tenido que disculpar y ha tenido que bajar la cabeza, por ejemplo, con el Papa Francisco I, ¿no? Incluso con López Obrador no, con Petro tuvo un incidente que ya se solucionó, ya bajó a un nivel más de calma por acción de las cancillerías, ¿no? Pero en el caso de México con Ecuador hubo una escalada verbal que, que correspondía a una acusación de López Obrador al gobierno de Noboa por el asesinato de este candidato presidencial ecuatoriano en el año pasado, ahorita no me viene a la cabeza el nombre del candidato presidencial, que dice que fue un hecho dirigido por el gobierno de Noboa para elegirse en las elecciones, algo que no tiene ningún asidero en la realidad, pero que a nivel presidencial, en un discurso nacional, soltó López Obrador degradando las relaciones con Ecuador. A la vez, en Ecuador había sido condenado este vicepresidente de Correa, Jorge Glass, por escándalos de corrupción por Odebrecht, y México estaba dentro de su tradición reciente bajo el gobierno de López Obrador, le otorgó asilo en su embajada, ¿no? Como lo ha otorgado Evo Morales en Bolivia o como intentó otorgarle a Pedro Castillo en Perú, recordemos, ¿no? Es un derecho, ¿no? La tradición latinoamericana de asilo es una tradición larga, pero López Obrador lo estuvo reventando. La respuesta a esta última acción y a la amenaza también de López Obrador de mandar incluso un avión militar, ya que Ecuador se negó a darle un salvoconducto a Jorge Glass para que fuera a México, y ante eso López Obrador amenazó con una acción de rescate de Jorge Glass de la Embajada de México. Ecuador optó por un camino que sí no era para nada, en absoluto, una respuesta mínimamente acorde al derecho internacional, que fue entrar en la embajada, ultrajando un espacio soberano de una república con la que mantiene relaciones diplomáticas, con el propósito coyuntural de sacar a una persona que sí estaba condenada, que si no se debe bajo ciertos otros artículos de derecho internacional otorgar asilo a alguien que está condenado por un delito ya en la legislación del Estado, pero que ese tipo de faltas, infracciones se deben corregir mediante el uso de los instrumentos de derecho internacional, no meter a las fuerzas del orden en un espacio que es que realmente no hay casi precedente en la región de un Estado interviniendo en una embajada de esta manera, ¿no?
lo cual ha degradado totalmente la posición de Noboa a todo nivel, ¿no? Nuestra Cancillería ha tenido sí, una condena, yo creo que debería ser más fuerte, ¿ya? Porque acá se vulnera el artículo 22 de la Convención de Ginebra respecto a la soberanía de los espacios consulares y de las embajadas. Además que rompe, de todas maneras, a pesar de que puede ser cuestionable la tradición de asilo que existe en Latinoamérica, y que incluso dictaduras como la de Odría, en Perú, por ejemplo, una dictadura sanguinaria, había respetado el suelo colombiano cuando Colombia le da asilo a Aya de la Torre, que estaba siendo perseguido por el gobierno de Odría. Y así tenemos, por ejemplo, que la embajada ecuatoriana del país que ha violado la soberanía de la embajada mexicana, había servido de refugio para Julián Assange en el Reino Unido, y Reino Unido siendo un estado con mucho mayor peso internacional, en ningún momento eh, vulneró el espacio de la embajada ecuatoriana. Cuando se han vulnerado espacios de embajadas ha sido por turbas o por incidentes no ordenados por el Estado. Por ejemplo, incluso en Irán, los estudiantes de la revolución teocrática iraní del Ayatollah Khomeini invaden la embajada norteamericana y causan un incidente mayúsculo, pero no es una decisión del Estado iraní. Eh, Acá también sucede un tema si no me equivoco, cuando fue una crisis de la embajada, en una embajada peruana que fue ocupada por cubanos, ya no me acuerdo del país, eso fue en el año 80, en el gobierno de Belaúnde, o en diferentes casos. Entonces, este tema es simplemente una degradación mayúscula de relaciones entre los dos países que comparten sitio en la CELAC, en la OEA y en otros organismos de integración, incluso en el viejo ALADE, ¿no? Y además nos ha costado un poco este proceso de integración regional, una degradación de nuestra situación dentro del marco de la Alianza del Pacífico con el socio mayor de la Alianza del Pacífico, que es México, al por iniciativa mexicana imponer una visa a los peruanos bajo el pretexto, porque es un pretexto, de que hay una inmigración peruana fuerte que ingresa a los Estados Unidos usando a México como puente. De ser así la razón, Colombia, que tiene 3 veces más inmigrantes que tienen el mismo estatus de que se usan México como trampolín para ingresar a Estados Unidos, hubiera tenido un requerimiento de visa igual, pero quien gobierna allí, Gustavo Petro, y acá gobierna una persona que no es tan amiga de López Obrador, que es Dina Boluarte. Y por más cuestionamientos que podamos tener con el gobierno de Dina Boluarte, yo creo de que la respuesta peruana de exigir una visa en reciprocidad ha sido la más adecuada. Es lamentable, yo creo que eso se va a mejorar, me parece, con la llegada del siguiente gobierno de México, que es muy probable que sea la sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum, y si por alguna sorpresa Xochitl, la de la oposición. Pero esta situación yo creo que va a cambiar, va a mejorar a futuro. Yo creo que hay un factor muy distorsionador, es López Obrador. López Obrador, que le gana incluso en esta tendencia a ganarse pleitos internacionales, le gana a Gustavo Petro. Milei también ha tenido un propósito de retirar a Argentina, su compromiso Mercosur, y Cuba, Venezuela y Nicaragua, esta triada de dictaduras autoritarias, a las cuales se va a sumar otra dictadura de diferente tipo, ¿no? O sea, un autoritarismo creciente, El Salvador, un autoritarismo popular, ¿no? Basado en su logro de seguridad y que ahora tiene que mostrar logros económicos. Degrada también la calidad democrática del conjunto, ¿no? Y hace que los miembros de las diferentes iniciativas regionales, los requisitos no sean realmente ser una democracia funcional o tener equilibrio de poderes, ya los requisitos simplemente es tener el carnet de Latinoamérica y se acabó. Y en Honduras, Guatemala y Perú se han degradado las institucionalidades, ¿no? Vimos hace poco que en Guatemala casi no asume el presidente elegido democráticamente. Y en Perú, las diversas sucesiones presidenciales, los diferentes escándalos, la degradación de la representación legislativa, ¿no? Hace que no tengamos un futuro muy prometedor a corto plazo, y también los sucesores a largo plazo pues están por verse. Y esto es un poco este panorama de desintegración latinoamericana. Quería acabar un poco antes para dar paso a las preguntas, pero vamos por la primera pregunta que estaba pendiente aquí, eh, de Daniel Díaz. Con todo lo que ha venido sucediendo desde la invasión rusa del 2022 y la fragmentación ideológica de América Latina, podríamos hablar de un subregionalismo en vez de un multilateralismo. Sí, incluso, o sea, se habla incluso de una crisis del multilateralismo. Eh, Esta crisis del multilateralismo se evidencia no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, en la dificultad de que los países integrantes, diversos mecanismos
de compromisos internacionales se vean obligados a cumplir esos compromisos que llevaron a estas altas metas de la conformación de esos organismos, ¿no? Y sí, podemos hablar de un subregionalismo, pero este subregionalismo incluso es muy dependiente de la coyuntura política. Por ejemplo, la comunidad andina ha sido estable a lo largo del tiempo y no depende tanto de esta crisis del multilateralismo, sino es una organización que está ahí como todas las organizaciones de integración regional, todas las burocracias de integración eh, continental encuentran siempre un pretexto para continuar teniendo personal, actividad, logo, página web y algún cachito en la agenda de algún gobernante, ¿no? Y cuando se degradan surgen nuevas, ¿no? Estamos acumulando un collar, un rosario de organizaciones regionales. Entonces, yo no tanto hablaría un subregionalismo, pero sí de del minilateralismo que se está hablando, ¿no? O sea, simplemente de propósitos mínimos entre no tantos actores, sino entre actores más manejables. En este caso, la Alianza del Pacífico tiene cierta estabilidad porque es minilateral, a pesar de los problemas que he expuesto. Este minilateralismo en la Alianza del Pacífico hace que te dependas de cuatro actores que estructuralmente, y no a nivel de gobierno, sino estructuralmente tienen una estructura de organización económica, comercial y aduanera parecida, ¿no? En especial, por ejemplo, su coincidencia que tienen los cuatro TLC con Estados Unidos, lo cual facilita una serie de acuerdos y lleva a cabo, facilita las negociaciones en diversos puntos donde ciertos intercambios comerciales pueden ser exentos de aduanas, intercambio entre sus partes y qué sé yo. El tema de la visa de la visa entre México y Perú ha sido un paso atrás. Me parece que es un paso atrás temporal también. No nos desesperemos. Me parece que la coyuntura puede cambiar allí. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta aparte de la de Daniel. Si no hay más preguntas, eh, quiero cerrar entonces con una idea que creo que debe ser un poco nuestra conclusión de esta pequeña charla, que es que los procesos, así como un corazón late, ¿no? Pues momentos sistólicos y diastólicos. Latinoamérica también late, pero tiene arritmia cardíaca, ¿no? O sea, no es predecible. Y esta impredictibilidad hace que nuestros organismos de integración entren en problemas, queden como pieles que muda una serpiente, pero que están ahí, ¿no? O sea, tú ves la carcasa de un organismo de integración regional u otro atrás, estamos llenos de esas carcasas, pero que finalmente no hay que abandonar los propósitos mínimos, obviamente realistas de integración, paso a paso, no podemos ir al escalón 8 sin pisar el escalón 2, ¿no? Y eso nos ha enseñado mucho la experiencia del Mercosur y también adaptarnos un poco a la inestabilidad que en esta época pasa por la política de los estados latinoamericanos. Entonces, sin mayor pregunta o mayor duda o algún cuestionamiento extra, ajá, hay una pregunta de qué tanto pueden afectar las recientes protestas en Francia y Alemania a las intenciones de desaparecer el Mercosur. Bueno, en Francia y Alemania, sobre todo, recuerden que han habido protestas de los sectores rurales, los sectores agrícolas, pero no va a tener tanta incidencia con el Mercosur. Más incidencia va a tener los acuerdos regionales entre Argentina y Brasil y las pocas metas que se han cumplido, porque esa protesta entre de Francia y y Alemania viene de un poco que el Estado mantenga los subsidios de ciertos productos agrícolas y además viene por la irrupción del trigo barato que se vende desde Ucrania, al cual se le da unas ciertas ayudas para que su economía no colapse ante la invasión rusa, ¿no? Eh, pero la, los acontecimientos, las protestas de los agricultores en Francia y Alemania inciden, pero en una menor medida en lo del Mercosur. Lo del Mercosur dependería de una voluntad política conjunta de los presidentes, especialmente de sus países nucleares, que son Argentina y Brasil, que son el eje, el pivote, la mancuerna que da pie a Mercosur. Si estos dos países están de acuerdo y tienen una política común propia, están sintonizados, Mercosur por lo menos avanza un poco. Tampoco lo hemos visto avanzar mucho Mercosur en sus últimas décadas.
Pero en estos momentos, ¿quiénes están a cargo de Brasil? Brasil, Lula da Silva, y en Argentina, Milei, en espectros políticos muy separados, especialmente por el lado de Milei. El lado de Lula es una izquierda que no es radical, es una izquierda entre centro e izquierda clásica, que tiene cierta debilidad por algunas dictaduras de la región, pero que no se apega a ellas como Petro o López Obrador. Y en el caso de Milei, sí, un lado extremo de la derecha. Espero que ahí se resuelto tu pregunta, Carlos. Gracias.